Buenas noches a los que se van conectando. Nuevamente estamos acá en nuestra charla, en nuestra segunda parte, la charla de cómo prepararse para una entrevista. Justamente le comentaba a Carla que otra vez nos acompaña en esta charla, que tuvimos un par de dificultades técnicas, ¿no? Pero bueno, al final todo se resolvió. Como saben, Carla es psicóloga colegiada, psicoterapeuta, coach y headhunter con más de 9 años de experiencia. Y yo, Milko Ganderán, soy economista de la Pacífico, con una maestría en finanzas, soy coach laboral, transpersonal, de emprendimiento y mentor de vida. Bueno, buenas noches, Carla, bienvenida nuevamente, un gusto, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Milko. Yo feliz de participar de estas conversaciones. Es súper dinámico, entretenido y me alegra muchísimo también interactuar con las diferentes personas que se van conectando, ¿no? Así que, de hecho, una de hoy mismo vamos a tocar el tema sobre cómo prepararse para una entrevista de trabajo. De hecho, todos hemos enfrentado alguna vez o nuestra primera entrevista de trabajo o alguna entrevista de trabajo que por ahí nos dejó un sinsabor, alguna experiencia curiosa, anecdótica, de la que finalmente rescatamos algo, ¿no? Siempre hay alguna que nos deja por ahí, nos deja pensando sobre algún tema en particular. Así que nada, de hecho feliz de poder participar en esta preparación. No, encantado, como te digo, Carla, tenerte aquí. Es más, antes de continuar con lo que habíamos pensado hacer y un poco lo que queríamos hablar era comenzar contándoles una anécdota, ¿no? De una de las primeras entrevistas que tuve, ¿no? Igual Carla, vamos a compartirles, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras entrevistas que tuve, que recién estaba comenzando a practicar, obviamente llegué puntual, hice todo lo que tenía que hacer en tema de vestimenta, en tema de higiene, puntualidad, saludo, pero me acuerdo que era verano. Entonces, en verdad pasaron dos cosas. Fui con terno, ¿no? Elegante, todo, y estaba con lentes de sol. Me los quité, pero me los quité, no lo guardé los lentes de sol, sino lo que hice es que me los puse encima de la cabeza, sin darme cuenta cuando llegué, y después ya no me di cuenta que los tenía en la cabeza, ¿no? Y así entré a la entrevista. Y lo segundo es que en la oficina donde me atendieron no había aire acondicionado. Entonces, él estaba pues incómodo, sudando, porque era pleno febrero, ¿no? Y en mi caso era no moverme, pues, ¿no? Entonces, con más razón ni siquiera me di cuenta que tenía los lentes en la cabeza, ¿no? Este, para suerte mía, esta persona que me entrevistó después de la entrevista me dio el feedback, no me he dado cuenta, entonces me sentí mucho más, digamos, nervioso, arrochado, porque no me di cuenta de los lentes y encima pues que estaba empapado, pues, ¿no? Entonces, fue una anécdota que la tengo siempre presente porque fue una de las primeras entrevistas a las que fui y bueno, traté de seguir de alguna forma todas las reglas posibles y, y bueno, son errores que se cometen y que aprenden, pues, ¿no? No sé Exacto. qué te pasaba a ti, Carlos. La mía no fue tan vergonzosa en el sentido de que no me fui con los lentes, ni digamos con un outfit distinto en una temporada de verano o de invierno, en fin. Lo mío fue un poco más, digamos, desagradable en el sentido de que podía ser interpretado definitivamente como una falta de respeto, ¿no? A ver, les cuento. De hecho, tenía una entrevista en San Isidro. Yo me había mudado hace poco a Barranco, estaba familiarizándome con la zona, el tráfico, ¿no? Y tenía que estar en la entrevista a las 9 de la mañana. Dije, ok, perfecto, tomo un taxi, llegaré máximo en 40 minutos, Barranco, vía expresa, San Isidro. Definitivamente como una falta de respeto, ¿no?
El tema, o lo que pasó aquí, fue que llegué con 1 hora y media de tardanza. No calculé el tráfico de la vía expresa, resultó ser caótico. Estamos en realidad como a 15 minutos, si vas bien, digamos, sin tráfico, ¿no? Pero llegué tardísimo. Lo que hice en ese momento, es decir, para que finalmente mi entrevistador no crea que no voy a llegar, es escribirle, ¿no? Le mandé un mensajito mencionándole que iba a llegar con unos minutos de retraso. Me imaginaba yo con unos minutos de retraso. Y nada, finalmente me disculpé. De hecho, sí tenían este espacio para atenderme durante la mañana, así que se dio, la entrevista se dio, pero yo con la cara que se me caía de vergüenza porque era 1 hora y media de tardanza, ¿no? Para mí era como que por lo general llego 10 minutos antes, me identifico, estoy perfecta a la hora. No, 1 hora y media de retraso y no lo podía creer. Siempre le cuento eso a las personas, digamos, que tienen que prepararse para una entrevista, o yo misma cuando sé que tengo una reunión en San Isidro, que es una zona bastante llena de tráfico, siempre les comento este tema, ¿no? Esta experiencia que la he vivido y de verdad que no fue tan agradable y puede dejar mucho que desear sobre la persona también, ¿no? Me ha pasado, así que esa es mi experiencia. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia no tan agradable, alguna anécdota, quizás en una entrevista de trabajo o yendo a una entrevista de trabajo como fue en mi caso. Tenemos el chat, los comentarios listos. Sí, está todo totalmente abierto para que nos puedan hacer cualquier comentario que tengan, compartir alguna experiencia, alguna anécdota que han tenido. Puede ser reciente, puede ser antigua, ¿no? Pero, porque de alguna forma todos le hemos pasado, ¿no? Y es parte también del aprendizaje, pues, ¿no? Puede ser, como tú dices, ¿no, Carla? El tema de la tardanza, como me pasó a mí, ¿no? Y pueden haber N más experiencias, ¿no? Yo les cuento una segunda, ¿no? No me pasó a mí, simplemente fue a un candidato que estábamos evaluando, ¿no? Esta persona llegó puntual, pero se había vestido como si se iba a una discoteca. Entonces, el outfit no fue el adecuado, ¿no? Entonces, es algo que también se toma en consideración, ¿no? Una cosa es la discoteca, otra cosa es un cóctel y otra cosa es una entrevista, ¿no? Entonces, estaba demasiado maquillada, con ropa no adecuada, su actitud era distinta. Entonces, y bueno, definitivamente no fue seleccionada, ¿no? No solo por eso, sino que al final su actitud y cómo encaró la entrevista confirmó un poco la primera impresión, ¿no? que me dio en ese momento, ¿no? Bueno, en verdad que nos dio, porque éramos dos personas que la estábamos entrevistando, ¿no? Definitivamente nos sorprendió cómo fue, pues, ¿no? Cómo fue vestida, pues, ¿no? Incluyó que a los dos, estábamos, una compañera y yo, pareciera que en ese momento se hubiera puesto litros de colonia, porque fue un golpe a nuestro olfato muy fuerte, ¿no? Wow. Sí, Entonces, de hecho vamos a, eso a veces es complicado, ¿no? claro, no, vamos a conversar en esta sesión, en esta reunión sobre algunos aspectos que tomar en cuenta en todo caso para una entrevista de trabajo. Veo que se están conectando todavía, de repente al finalizar podemos retomar este tema. Claro que sí, Entonces, claro que sí. nada, empezamos con lo primero. De hecho, cuando nos llaman por teléfono para poder invitarnos a una entrevista de trabajo, por lo general la evaluadora o la persona que se ha contactado contigo a través de esta vía te envía, ¿no? Una pequeña información sobre la empresa a la que vas a postular, te ponen una descripción de la empresa, es decir, para que tú puedas ir preparado y si te preguntan qué sabes de nosotros, puedas ya tener toda la información a la mano. ¿Qué pasa si en el caso
no se da esta situación, ¿no? La idea es poder de manera proactiva consultarle a la persona que te ha entrevistado, ya sea presencialmente o de manera telefónica, de acuerdo a la dinámica que se maneje, de quién se trata, ¿no? Pero siempre ir con la información a esta entrevista, en el sentido de que nos va a ayudar a prepararnos a enfrentar algún tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué quisieras trabajar con nosotros? Y si no sé nada de la empresa, es un poquito más complicado poder responder esa pregunta, ¿no? Entonces, hay herramientas hoy en día que en realidad a las que puedes ingresar ya por último, yéndote en taxi a tu entrevista, pero puedes ingresar a consultarlas. Google, por ejemplo, y los puntos claves para digamos, ahondar, para poder informarte sobre esta empresa es quiénes son, ¿no? Cuáles son sus valores, por ahí la historia, ¿no? Si es una empresa nacional, la visión, los valores me refiero a que quizás te puedan preguntar con qué valores te identificas tú y finalmente cuál consideras que se alinea, ¿no? A la empresa a la que estás postulando. Los productos, esto es súper importante, ¿no? De hecho, conocer los productos, conocer su posición en el mercado, nos va a ayudar a entender un poco la dinámica de trabajo y finalmente también la presencia de esta empresa, ya sea nacional, sea transnacional, sea una empresa cualquiera, en realidad, porque la idea es ir bien informado a esta reunión, ¿no? Finalmente, para también nosotros responder de manera mucho más asertiva hacia las preguntas que nos puedan realizar en esta entrevista. No sé si, Milko, tú quisieras Sí. agregar algo más sobre este Sí, punto. no, es correcto, Carla. Si no te dan la información, pregúntalo. Definitivamente es posible que al principio no te den el nombre de la empresa como tal, pero te pueden decir a qué rubro o a qué sector pertenece. Entonces, eso te permite investigar, como dice Carla, en Google, ¿no? Noticias al respecto sobre cómo se está moviendo, qué información existe sobre ese sector. Ahora, si sabes el nombre de la empresa, es investigar todo lo que puedas. Además, lo otro que también puedes hacer es preguntarle a tus contactos. Es como si hicieras una pregunta casi abierta en tu Facebook, preguntándole, oye, ¿alguien sabe de esta empresa? Más es una empresa que tú no conoces o nunca has escuchado. Entonces, para que te den información al respecto. Aparte de tu página web, tus contactos también tienen información. Entonces, todo lo que te ayude en ese momento para ir mucho más preparado, para saber mucho más, y justamente, como comenta Carla, es para, te va a ayudar a responder más de una pregunta que te puedan hacer en la entrevista. Entonces, la palabra clave acá es investigación. Investiguen todo lo que puedan con la información que tengan y si no, preguntan al respecto. Ya no tengan miedo por preguntar. Es información que, salvo el nombre que hiciste al principio, no es algo clasificado y se las pueden dar. Totalmente, sobre todo ya en una etapa de que me toca ir a la entrevista, que ya estoy yendo hacia, digamos, hacia la empresa a la que estoy postulando, ¿no? ¿Qué pasa si es que, solamente para terminar, qué pasa si es que la empresa no tiene información en la página web o no tiene una página web creada? Sencillo. De hecho, todos los reclutadores tenemos un perfil, un formato de perfil, un formato de requerimiento donde ponemos una descripción de la empresa. Le pedimos esa información a la persona que nos ha entrevistado. No el perfil, porque el perfil completo no los va a pasar, es confidencial, ¿no? Es parte de la herramienta del proceso. Pero sí, hola Carla, ¿me podrías por favor brindar un pequeño resumen de la empresa? ¿Me podrías brindar un poquito más de información de la empresa? ¿No? Importan mucho las formas, la comunicación, el acercamiento que tengas con esta persona finalmente para que pueda brindarte toda la información que necesitas. Así que nada, eso ya como punto final de hecho sobre ese punto. Otro de los temas aquí importantes es, y que también tiene relación con el formato de perfil o de requerimiento, es investigar sobre el cargo. También ocurre que, de hecho, si postulo a una posición de, a ver, ¿cuál podría ser? De jefatura de finanzas, ¿no? Hay ciertas herramientas que quizás podrían ser parte de requisitos, o sea, estar dentro de los requisitos, elaboración de estados financieros, ¿no? Flujo de caja. Entonces, si yo no doy
este tipo de información al momento de la entrevista, de hecho podría estar perdiendo algunos puntos, ¿no? O se va a prestar a un tema de repregunta y otra vez una pregunta, ¿no? La idea es poder conocer cuáles son las funciones que me solicita el cargo para de esa manera también yo saber hacia dónde voy a enfocar mi experiencia y mi conversación dentro de esta entrevista. Entonces, también es una información que por lo general la envían las consultoras o en todo caso al momento de postular la tenemos nosotros. Si es muy general, de repente poder preguntar abiertamente, oye, ¿qué me recomiendas? ¿No? ¿Me podrías comentar un poco sobre qué puntos podría tratarse la entrevista o algunos tips que pudieras recomendarme? No tiene nada de malo consultar si tenemos dudas, ¿no? Es mejor sacarse el clavo por ahí a quedarse con ese tema y definitivamente estoy segura que las personas en recursos humanos les van a ayudar, les van a poder dar una mano por ese lado. Siempre pregunten sobre todo el tema de la empresa, el rubro y la posición a la que están postulando, ¿no? Están en todo el derecho de conocer esa información porque ustedes son candidatos que serán futuros colaboradores de esa misma empresa. No, igual, si existe un nombre, un cargo un poco raro o no tan común, pueden hacer un paso adicional, ¿no? Pueden investigar a ver si es que existe algún tipo de descripción en el mismo LinkedIn o en portales de empleo, pues, para que le den una especie de referencia o por lo menos una ayuda de cuáles son los requisitos y las funciones de ese puesto, ¿no? Si es que no les queda tan claro, ¿no? O es un puesto no tan común, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, Sí. que pasó en un momento, ¿no? Cuando recién comenzó el Community Manager, que no existía esa posición, no existía ese perfil. Entonces, pero se comenzó a solicitar. Entonces, los portales de empleo, no solo acá del Perú, sino en general del mundo, sí tenían esa información. Entonces, te podía dar una guía de qué perfil es el que estaban buscando o tiene un Community Manager y un poco las funciones. Entonces, eso le va a ayudar también a hablar básicamente el mismo idioma que le está buscando el entrevistador, pues, ¿no? Y tener claro lo que está buscando, obviamente, y mencionarlo, ¿no? Y ver si, obviamente, qué tanto calzan ustedes con esa posición, ¿no? Exacto. Hoy en día, de hecho, hay muchas posiciones que tienen nombres en inglés. Y ahora que has dicho investigar, sí, investiguen bastante. Por ejemplo, no sé, hace no mucho estuve viendo una posición de Senior Design Strategist, ¿no? Que era una mezcla entre temas de UX con Product Owner, recuerdo. Y para mí era como que, ok, ya, ¿hacia dónde me voy a enfocar? ¿No? Entonces, como candidato, definitivamente también es necesario saber hacia dónde voy a enfocar finalmente en mi experiencia, porque muchas veces tenemos la combinación de ambos temas, ¿no? Así que nada, de hecho, investigar mucho sobre el cargo, pedir quizás una pequeña descripción a la persona que nos ha contactado de manera telefónica y todo va a salir muy bien. Eso nos va a ayudar a finalmente entender el cargo al que estamos postulando, ¿no? Correcto, así es. Buenísimo. ¿No? Pasamos al siguiente Sí. punto. No sé si chicos, si tienen preguntas, consultas, el chat está totalmente libre, así que encantada de resolver sus dudas, ¿no? Algunas No, preguntas comunes en el proceso de entrevista es, claro, la vayan poniendo en el chat, ¿no? Y nosotros vamos a ir leyéndolas y resolviéndolas mientras que vamos conversando, ¿no? Y vamos contándoles esa historia, pues, ¿no? De la entrevista y cómo prepararse. así es, totalmente. Entonces, otro de los temas y que de hecho a mí en algún momento me dejó pensando en plena entrevista, claro, estoy hablando de hace algunos añitos atrás, eh, es cuéntanos un poco acerca de ti, cuéntame sobre ti. Y recuerdo, ¿no? A esta persona que me entrevistó, era una persona mayor, ¿no? Un señor, bastante serio, muy agradable, de hecho, conforme se fue dando la entrevista, pero me dijo, cuéntame acerca de ti. No se enfocó a mi experiencia laboral, se enfocó a conocer a Carla como persona. Entonces, saber con precisión quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, no solamente vendernos desde el lado de la experiencia profesional va a decir mucho de nosotros, ¿no? Entonces, si yo te preguntara, Milko, de repente, cuéntanos un poco acerca de ti, ¿qué podrías contarnos? Lo que pasa es que ahí podría sonar
la otra parte, Milko, ¿no? Quizás ese más personal, puede ser tema familiar, puede ser justamente ciertos temas de interés o deportes, ¿no? O planes que tienes, ¿no? Entonces, porque la idea es conocerte más allá de un CV o más allá de esa parte, digamos, de estudios o de esa experiencia profesional, que mal que bien la tienen en un CV, no quieren conocerte mucho más allá, ¿no? Entonces, está ahí habilidades que tienes, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, intereses, o por ejemplo, ¿no? Quizás eres docente o escribes, no sé, algunos artículos como para un blog, o haces algún tipo de voluntariado, te gusta, no sé, practicar tal o cual deporte, no lo sé, o sea, es conocerte más allá de esa parte, digamos, profesional y de estudios, ¿no? Hablar de tu familia, de los proyectos que tienes, ¿no? Tampoco tienen que entrar a mucho detalle necesariamente, pero es hablar de ustedes, digamos, en otros aspectos, ¿no? De eso se trata, y eso es lo que está buscando esta persona, ¿no? Bien. Y obviamente es un buen momento para venderse, ¿no? Porque profesional no solo es lo que has estudiado y la experiencia que tienes, sino, y les doy un ejemplo, ¿qué pasa si yo fui o soy campeón frontón? Es un momento para mencionarlo. Entonces, el hecho de decir que soy o fui campeón, decir que soy el número uno, estoy demostrando un montón de cualidades que el entrevistador está buscando, pero sale por un tema de deporte. O que sea el presidente de la asociación de exalumnos del colegio o de la universidad, o no lo sé. Por algo me han elegido y por algo soy el presidente. Ok, es un voluntariado. No importa si hay un tema económico o no, pero por algo me han elegido a mi presidente, no a otra persona. Entonces, también te está vendiendo. También, y obviamente te sigue sumando al perfil que ellos están buscando. Saber de ti, de tus intereses, de tus gustos, de tus preferencias. Te ayuda a conocerte a un nivel mucho más personal. Definitivamente. Y esto finalmente se orienta a quién eres, ¿no? La primera sesión hablamos un poco sobre autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Soy solamente mi parte profesional? Entonces, cuando me jubile, qué va a ser de mí? ¿No? Porque ya no va a existir, digamos, la Carla a nivel profesional que trabaja en una empresa y tal. Entonces, de hecho, sí, el autoconocimiento, reconociendo nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, y esas son algunas otras preguntas que están dentro del listado, pero tenemos que tenerla clara y no solo tenerla clara, sino creérnosla para poder venderla también como tal cual si fuéramos un producto. Somos un producto finalmente y va a depender de nosotros y de los primeros minutos de entrevista inclusive poder vender ese producto, ¿no? Generar un impacto positivo en la otra persona. Así que nada, a practicar un poco, a entrenar, quizás inclusive hasta frente al espejo, ¿no? Pero tenemos que tener estos puntos clarísimos, ¿no? Dentro de las preguntas también es el tema de por qué te gustaría trabajar con nosotros. Entonces, eso se alinea a lo que estábamos viendo antes, ¿no? La motivación para un cargo, la investigación sobre la empresa, hay una pregunta dentro de estas, digamos, cuestionario de consultas comunes dentro de una entrevista que tiene que ver con por qué motivo te retiraste del trabajo anterior. De hecho, hay que tener cierto tino para poder expresar, ¿no? Nuestros motivos de retiro de ciertas empresas. Puede haber sido una reducción de personal, puede haber sido que no necesariamente se alineara a nuestros valores, qué sé yo. Depende mucho la forma, ¿no? Digamos, han habido, o dentro de mi experiencia, han habido casos en las que me cuentan unas situaciones súper complicadas, en realidad no pequemos tampoco de abrirnos tanto, demasiado, dar tanto detalle, porque no estamos frente a un psicólogo o a nuestro psicoterapeuta, estamos frente a una persona que nos está evaluando para una posición de trabajo, ¿no? Y va a depender de nosotros si es que esta persona nos contrata, finalmente, claro, de todo el proceso, pero si es que entramos o no a la compañía y a la posición. No pequemos Nunca perder ese foco, pues, ¿no? De que, exacto, es que nunca pierdan ese foco, pues, ¿no? Y obviamente
Tampoco es, como tú dices, Carla, es entrar en tanto detalle y menos hablar mal, ¿no? Ni una persona ni una empresa, ¿no? Hay que saber cómo manejar la situación, pues, ¿no? Además que normalmente pasa que cuando entras en mucho detalle, lo más probable es que te pongan la soga al cuello. Entonces, porque yo como entrevistador solamente te tengo que escuchar y algo que no me parece o algo que no me sonó muy bien, puedo seguir ahondando y tú mismo, poquito a poquito, por ser tan expansivo, te pones tú la soga al cuello. Entonces, ojo, es simplemente es simple, conciso, directo, ¿no? O sea, obviamente con criterio de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, tengan cuidado de irse mucho por las ramas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y recuerden que dicen mucho de nosotros sobre aquello que decimos de las demás personas también, ¿no? No solamente la situación en sí, por más desagradable que haya sido, sino que tenemos que ser empáticos y asertivos a la hora de transmitir esa información, ¿no? Quizás Correcto. Y, no, pasamos. y a veces es eso, ¿no? Que a veces es, menos es más, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Si hay consultas, encantada, chicos. Estamos en las preguntas comunes. Si a alguno le han hecho una pregunta curiosa, también feliz de Incómoda. conocerla, también pasa, ¿no? También pasa. De hecho, voy a tratar de recordar alguna. Recuérdenla, para el tema de hace algunos años, ¿no? Me preguntaron a qué velocidad iba una mosca que iba dentro de un avión. Si el avión iba a tal kilometraje, ¿no? O qué sé yo, no sé. Ya. En fin, era una pregunta que me dejó como que, ¿qué? ¿Qué me están preguntando? Pero en fin, nada, lo estoy compartiendo porque me pareció súper raro, curioso y lo comparto como una anécdota curiosa también en ese momento, ¿no? Ya que he mencionado ahí, a mí me pasó algo parecido. A mí en un momento me preguntaron cuántas pelotas de golf están en juego en este momento en el mundo. Ya. Y es como lo de la mosca, ¿no? En ese momento te saca de cuadro, claro, no, tu cabeza va a 1000 por hora y por último no entiendes por qué te la están haciendo, ¿no? Y al final, lo que quieren es, aparte de saber la respuesta, y ni siquiera creo que exista una respuesta correcta, es simplemente el criterio y tu capacidad de resolución de problemas. Eso es, Sí, no totalmente. tener una respuesta correcta, ¿no? Acá La seguridad. nos están preguntando, ¿no? ¿En qué animal crees que puedes, en qué animal crees que te puedes identificar? Ok, curiosa, curiosa la pregunta, de hecho. ¿No? Rodrigo nos está preguntando justamente Sí, eso, ¿no? sí, sí, sí. Sí, claro, sí, lo hemos visto en algún momento. Recuerdo que había una persona que entrevistaba y preguntaba, hacía ese tipo de preguntas, ¿no? Y cuando yo le hacía la consulta, ¿y por qué? Bueno, porque habla de sus deseos de volar, si es un ave, ¿no? Si es muy cariñoso, si es cierto otro animal, su, no sé, su coraje, ¿no? Entonces, bueno, son estilos de hecho, en entrevista, cada uno tiene sus particularidades, pero nada, es bien, bien curioso este tema del animal, ¿no? ¿Qué podría responder? Lo que pasa es que No al era un gato, final, lo que pasa es que otra vez, no es que haya una respuesta correcta, al final es, claro. más que la respuesta, es cómo lo sustentas, ¿no? Entonces, eh, mi consejo sería tratar de resaltar características o habilidades o competencias que vayan contigo, que te vendan a ti, ¿no? Que obviamente ese animal tenga, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Porque todos los animales obviamente tienen unas características más que otros, ¿no? Como hay depredadores, como hay presas, ¿no? ¿Qué significa? Hay líderes y hay seguidores, como pasa en cualquier parte, ¿no? Entonces, al final es cómo sustentas Yes, esa respuesta y la idea es que lo enfoquen a que ustedes se vendan con esas características. claro, Esa es la idea. totalmente. Sí, la seguridad ante todo, así que nada, de hecho, identificarse y poder mencionar de manera también certera esos temas, ¿no? Vamos hacia el siguiente punto. Sí, ahí también Edgar nos menciona el tema de las debilidades, ¿no? ¿Cuáles son tus debilidades o tus posibilidades de mejora, ¿no? Que lo vamos a mencionar justamente para ayudarlos a saber cómo enfocarlo, ¿no? Porque Buenísimo. también es una pregunta que se hace
de manera constante, ¿no? Es bastante común, ¿no? Así es, Pero así es. sigamos, y ahí lo respondemos. Ahora, por ejemplo, ¿no? En el caso de por qué te gustaría trabajar acá, ¿no? O por qué te gustaría trabajar con nosotros. Eso con la primera parte de investigar a la empresa les va a ayudar justamente a cerrar la idea y hacerlo mucho más poderoso. No, no solo mencionar que es un nuevo reto, o con experiencia, o el crecimiento, que también es válido, ¿no? Sino que si ustedes han investigado y quizás la empresa sea una de las top 3 del mercado, o está en un plan de expansión, o compra, o cualquier información que puedan encontrar en Google o noticias, va a sumar y va a ser mucho más poderosa esa respuesta. Ujú. Sí, totalmente. Para no saltarnos a Edgar, que nos ha consultado sobre el tema de las debilidades, de hecho, y ya con eso cerramos esta diapo, es decir, tenemos que tener claro nuevamente, ¿no? El tema de autoconocimiento. A ver, no te digo que vayas y le declares tu vida entera de que sí, tengo esta debilidad al entrevistador, pero, por ejemplo, ¿no? Si tú reconoces que tienes la debilidad A y que la estás trabajando también, puedes mencionar eso, ¿no? Yo me he dado cuenta de que podría mejorar, porque esta podría ser una oportunidad de mejora más que una debilidad, tal punto, ¿no? Quizás mi capacidad de organización, ¿no? Y estoy organizándome ahora utilizando el calendario de Google, o estoy utilizando Post-its, o estoy utilizando una libreta de notas, ¿no? Eh, digamos, esa podría ser un tipo de respuesta bien sustentada dentro de un tema de oportunidades de mejora, ¿no? Debilidades, de hecho, siempre hay que apuntarlas hacia un tema de oportunidad y saber cómo lo estás trabajando también, ¿no? Es decir, si eres perfeccionista, porque la típica es que, en realidad, y perdón que lo diga nuevamente, pero suelen responder, soy perfeccionista, ¿no? Y yo, ok, pero ¿en qué sentido, no? Porque el perfeccionista, cuando empieza a sobreexigirse a sí mismo, tampoco es un muy buen elemento, ¿no? Eso, el perfeccionismo me refiero a que lo ven como algo positivo y también en ocasiones como algo negativo, ¿no? Habla mucho de tu tolerancia a la frustración, al estrés, entonces cuidado con ese tipo de información, ¿no? Si tengo esta debilidad, ¿cómo lo estoy trabajando también, ¿no? Es correcto. O sea, simplemente es cómo llegas a controlar y a manejar esa habilidad. Por eliminarla, eso no va a existir. Eso es una mentira. Se puede mejorar, se puede evolucionar, se puede mitigar, sí, pero eliminarla no. Entonces, pero para conocerla es un poco lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Creen su FODA, que ahí es cuando comienzan a ver sus debilidades. Y ayúdense del resto, ¿no? Que les digan sus debilidades. Entonces, para que les ayude a tenerla más clara. Y sobre eso también, aparte de la que tener más clara es saber cómo sustentarlo. Pueden ser también con ejemplos, ¿no? Pongan ciertas situaciones de ejemplo para que muestren, como decía Carla, ¿no? ¿Cómo le puedes decir que eres perfeccionista? Entonces, con un ejemplo, puedes sustentar también y demostrar que eres una persona perfeccionista. Entonces, y ya con eso deja de ser tan trillado que lo hayas mencionado, ¿no? Entonces, pero si no lo sabes sustentar y solamente parece una repetición, es donde ya no tiene ese peso que estás buscando. Entonces, primero conózcanse. Entonces, y siempre tengan un sustento de qué estás haciendo al respecto. Porque la primera parte es saber que tienes esa habilidad. La segunda parte es qué estás haciendo al respecto para mejorar. No para cambiar, sino es una evolución, Exacto, ¿no? Va por totalmente. ahí. Siempre esta apertura a poder mejorar, ¿no? Y que todo feedback finalmente, porque hay puntos buenos y hay puntos que podemos mejorar, verlos desde una perspectiva un poco más positiva, ¿no? Podemos seguir trabajando en nuestros diferentes puntos, definitivamente. Ahí también nos están preguntando, Sonia, ¿no? Que cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar y qué lo motivó, pues, ¿no? Y en ese caso ahí le tocó despedir a una persona, ¿no? Entonces, dice que por mal desempeño, pero como que no le quedó esa duda. Definitivamente es buscar eso, ¿no? Logros y problemas, ¿no? Y tener esos sustentos, ¿no? Quizás lo que te faltó ahí, Sonia, es cómo sustentar esa pregunta, ¿no? A mí también me tocó pedir más de una vez a una persona. Este, Eso pasa ya cuando tiene cierta jerarquía
cierta posición dentro de la empresa. Definitivamente no es lo más agradable del mundo, pero hay que saber cómo sustentar cuando te hacen esa pregunta. Vuelvo a lo mismo, saber cómo sustentar. Totalmente. Ali nos está haciendo también una de las preguntas también súper clásicas, ¿no? ¿Por qué crees que deberíamos contratar? ¿Cómo lo enfocarías, Carla? ¿Cómo crees que sería la mejor manera de enfocarlo? Porque considero que tengo la experiencia y porque me gustaría aportar a la empresa, ¿no? Siempre siendo propositivos en nuestras respuestas, nuevamente, ¿no? Importa mucho la forma en cómo transmitamos esta información. Querer aportar, no sé si me escuchan porque la conexión creo que se ha ido. A ver si es que volvimos. Sí, volvimos. Aquí estamos. No sé. Tuvimos un momento ahí de... Sí, 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 nos fuimos, pero aquí estamos nuevamente. Sí, de hecho, enfocarlo hacia un tema de propuesta de valor, ¿no? Tengo la experiencia necesaria, considero que puedo aportar, siempre tengan en cuenta que tenemos que ser positivos, propositivos también, ¿no? Es decir, definitivamente enfocarnos en el valor adicional que le vamos a dar a la compañía, ¿no? Desde un punto de vista de innovación, de relaciones interpersonales, qué sé yo, eso va a depender un poco de cada quien, pero siendo, digamos, yéndonos hacia este otro lado, ¿no? Hacia un punto positivo. Estamos otorgando valor a la compañía, ¿no? También, nuevamente, Ali, de hecho, tener claro, ¿no? Tener claro que nosotros sí podemos, desde nuestro campo de acción, nuestra expertise, aportar algo definitivamente a la empresa, ¿no? Tener claro que estamos en toda esta capacidad de Sonia, de hecho, este otro punto tiene que ver mucho con la pregunta que nos hiciste, ¿no? Las preguntas por competencias o de situaciones pasadas que finalmente van a predecir nuestra conducta futura. Esa es una evaluación por competencias. En eso consiste y esa es la finalidad, que de acuerdo a ciertas situaciones del pasado tengamos una especie de predictor de cómo te vas a comportar en el futuro frente a una situación similar. Entonces, de hecho, las preguntas más comunes es, y te vas a dar cuenta, ¿no? Cuéntanos sobre una situación en la que, o podrías describirme algún caso en la que tuviste que tomar una decisión complicada sin la autorización de tu jefe directo, ¿no? O sin la supervisión de tu jefe directo. Entonces, la forma de responder esto es, bueno, ¿me pasó eso ya? No, esa no es la manera, ¿no? Tratar de enfocarlo y tener, imagínense que están contando una historia, un cuento para niños, si les sirve de esa manera gráficamente, háganlo. Pero yo lo voy a transmitir de esa manera porque me parece un poco más visual, quizás. Me pasó esto fue lo que ocurrió, ¿no? De hecho, pasó esto, luego hice esto, me relacioné con tal persona, con tal otra, y el resultado que obtuve fue el siguiente. ¿Qué hice? ¿Qué acciones tomé? ¿Qué fue lo que pasó? Perdónenme la situación. ¿Qué acciones tomé? ¿Cuál fue, digamos, cuál era el objetivo, ¿no? Con quiénes me relacioné para poder lograr el objetivo que tenía y finalmente el resultado. Esta entrevista por competencias se puede clarificar mucho en situaciones, por ejemplo, comerciales, ¿no? Cuéntanos una experiencia en la que lograste impulsar un producto de manera favorable o de repente en la que no, ¿no? Va a depender un poco de la visión de la persona que te entreviste. Entonces, ahí podrías mencionar un poco la situación. ¿Qué pasó? Que tenía que vender televisores LED, no sé, pantalla tal, ¿no? O tal tipo de producto. Luego tenía que relacionarme con tal persona, reorganizar el equipo, ¿no? Plantear una estrategia, hablar con mis jefes, proponer tal cosa, tal otra, ¿no? Finalmente, con esto logramos impulsar una venta de tanto. Números. Tengamos en cuenta los números, la información numérica es valiosa para poder finalmente saber si hemos tenido un resultado favorable o si no lo hemos tenido, también el por qué, ¿no? Porque tampoco todos somos perfectos y siempre logramos todas las metas que nos planteamos, porque hay situaciones externas a nosotros también que pueden complicarnos este otro tema, ¿no? Pero sí, tengamos claro que es contar
tal cual, y poner en contexto a la otra persona sobre esta situación que nos ha consultado, ¿no? Acá hay un punto. Cuéntame sobre una situación en la que tuviste que trabajar en equipo y cuáles son los aspectos que más valoró a la hora de trabajar en equipo. Esa es otra pregunta por competencias y tiene que ver con tu capacidad para trabajar en equipo, tal cual, ¿no? No sé si es que hay algún otro tipo de preguntas, quizás por Sí, competencias, pero haremos justo 4 ejemplos súper cortitos en realidad. pero va por el mismo sentido, ¿no? Francisco nos pregunta, ¿no? De, ¿por qué crees tú que no deberíamos contratarte, ¿no? Entonces, yo entiendo que a cualquier persona lo saca de cuadro, ¿no? Porque tú esperas, más que es una pregunta rara, pues, ¿no? Porque no es por qué deberíamos contratarte, ¿no? Que era lo que estábamos viendo en este caso. Okay. Uh-huh. Ya hablabas de ese tema de enfocarlo por un tema de competencias, siempre con un logro, ¿no? Medible, específico, ¿no? Para darle mucho más sustento, ¿no? Sino que es al revés. Acá te dicen, ¿por qué no deberíamos contratarte? Claro, es una pregunta, digamos, hasta, yo diría hasta capciosa de alguna forma, ¿no? Porque, claro, te están sacando de tu zona cómoda y otra vez están evaluando cómo reaccionas, ¿no? Eso es lo que dentro de todo también están evaluando. Cómo actúas ante esas situaciones no comunes o distintas, ¿no? Entonces, si Uh-huh. te quedas callado, o respondes por responder, o no tienes ese minuto de análisis y saber cómo enfocarlo. Pero para eso, otra vez, tienes que conocer. No necesariamente tienes que mencionarlo. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿por qué no me dirían contratarte? Porque para comenzar, tú no sabes quiénes son el resto. No necesariamente los conoces, ni siquiera necesariamente los has visto. Entonces, ¿por qué no te pueden contratar? Porque quizás la otra persona, por ejemplo, tenga más años de experiencia que yo, entonces pese más. Yo tengo casi 15 años de experiencia, pero si viene una persona que tiene 20 años de experiencia, quizás la empresa le pese más que una persona de 20 años que de 15, o más estudios, o por ejemplo, ¿no? Yo no tengo experiencia en lo que es o mi experiencia es muy poca con respecto, por ejemplo, al manejo de las finanzas con respecto al comercio exterior. Entonces, si una persona lo tiene, definitivamente va a ser algo más valorada que yo. Entonces, puede ser esa es la balanza que no me contraten a mí y sí a la otra persona. Entonces, es conocerse a sí mismo. De eso se trata. Así es. Quizás yo respondería algo como que, de hecho, sí me gustaría que me contraten finalmente dentro de la empresa, pero si tuviera que plantear un tema por qué no deberían contratarme, creo que es una decisión más del entrevistador o del jefe directo, ¿no? Más que algo que esté en mis manos, definitivamente tendrían que ellos decidir en base a mi experiencia, a mi perfil, si es que consideran que puedo aportar o no a la organización. Se la lancé, o sea, la lancé hacia el otro lado. Ya depende de ti Sí, si claro, es que quieres contratarme o no, ¿no? Pero la seguridad, ¿no? De hecho, transmitir es eso me exactamente, has gusta. transmitido, lo que has hecho es transmitir seguridad, has transmitido confianza, tienes toda la actitud, entonces son maneras de responder. Entonces, obviamente nunca quedarse callado ni responder con hígado o responder con el champazo, ¿no? Porque ahí ya están muertos, ¿no? Entonces, son formas. O sea, acuérdense que acá no es que exista una ley que está tallada en piedra. Simplemente le damos ejemplos de nuestras experiencias para que vean cómo encararlo, ¿no? La idea es esa, actitud, y una actitud positiva, con Totalmente. seguridad, con confianza, siendo sinceros, con criterio. Eso es lo que está detrás, ¿no? Analizando lo que nos están preguntando, ¿no? Así Acá es. Blanca también nos comenta, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando tus jefes no escuchan tus sugerencias, ¿no? Es un poco lo que le preguntaron. Entonces, Claro. él es lo mismo, Blanca, o sea, definitivamente en general, obviamente que no te escuchen, sí, quizás de manera inicial puede molestarte, pero hay que hacer también una autoevaluación de por qué no lo están haciendo. Quizás no es el momento, o no nos estamos sabiendo comunicarnos de manera adecuada, no estamos siendo empáticos con la persona, no estamos eh, sabiendo llegar a la persona con nuestra comunicación. Hay miles de factores de por qué pasa eso, ¿no?
Obviamente también puede ser que otra persona simplemente tenga esa actitud, ¿no? Pero evalúate y evalúa también el entorno de por qué está pasando eso, ¿no? Este, y simple, ¿no? Quizás también pase, también se refleja en tu entorno personal que te esté pasando eso, ¿no? Entonces, obviamente con más razón eres tú, no tanto el resto. Entonces, Cuidado, cuidado, perdóname, Milko, con estas preguntas tramposas, ¿no? De hecho, ¿cómo te sientes tú cuando no te escuchan? Entendería que estas preguntas han salido tal cual, ¿no? No es que se haya dado en base a un contexto o por algo que la persona haya contado dentro de la correcto, entrevista. Entiendo que ha correcto. sido este escenario. Entonces, podrías plantearlo, Blanca, como, bueno, definitivamente no siempre, digamos, los jefes están dispuestos digamos, a tomar en cuenta todo lo que se dice, ¿no? Pero yo siento que tengo las herramientas o busco las herramientas para poder persuadirlo y finalmente convencerlo de hacer esto, lo otro, de que me escuche finalmente, ¿no? Si yo lo enfoco de esa forma, es positivo, nuevamente, actitud positiva, ¿no? Está haciendo, digamos, un aporte, pero si me voy a ese lado, sí, pues es que me molesta, que no me escuchen, porque ¿qué le pasa? ¿No? Que no puedo creerlo, no pequemos en ese, o no caigamos en ese juego de las preguntas tramposas, porque se está asumiendo acá algo negativo y caer en el juego de la comunicación también negativa no va a ser muy favorable, ¿no? Correcto. Exacto. Este es un regalo, esta diapositiva es un regalo en realidad, es cómo responder en base a lo que estamos conversando hace un momento, las entrevistas por competencias. Recuerden qué ocurrió, qué es la situación, qué se esperaba de ti, qué hacías, ¿no? Qué tareas tenías asignadas, qué hiciste, qué conductas, acciones, con qué te reuniste, que es un poco lo que hablamos hace un momento, y qué resultados obtuvimos. Siempre con una estrellita porque es STAR, ¿no? Finalmente es la metodología de STAR, y la idea es que lo memoricemos porque nos va a ayudar muchísimo a enfrentar una entrevista por competencias. Yo voy a confesar que algunos candidatos cuando son practicantes en realidad y van a su primera entrevista de trabajo y les toca justo conmigo, les digo situación, tarea, acción, resultado. Cuéntame esto, porque hay empresas grandísimas, grandes, que de hecho a los practicantes nos mandan a hacer una entrevista por competencias de 3 horas. Y los chicos, en realidad acaban de salir de la universidad, no saben cómo enfrentarse a esa situación. Así que quede para ustedes esa herramienta, investiguenlo un poco más, es súper útil, es muy utilizada, así que les va a servir muchísimo en sus diferentes entrevistas de trabajo. La siguiente diapositiva tiene relación con esa también, con lo mismo, de hecho, Claro, básicamente es la situación, ¿no? Explicaba un poco entre el rol, las acciones y el resultado, pues, ¿no? así es. Y este cuadrito es algo que quizás podamos compartir, conversar entre todos. De hecho, esta sesión es bastante entretenida y bonita, dinámica también. Veo que están participando bastante. No sé si vamos a estar al mismo tiempo sincronizados totalmente para responder sobre esta consulta, pero vean este cuadro comparativo entre las habilidades valoradas entre el año 2015, es decir, cuáles eran las más valoradas en el año 2015 y cuáles son las habilidades valoradas hoy en día, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el punto número 1 en el año 2015 era solución de problemas. Las dos están de acuerdo, ¿no? Están ok, están en el punto número 1. La competencia más valorada es solución de problemas. Y aquí encontramos una diferencia en el punto número 2, pensamiento crítico, ¿no? Hablamos de cuestionar, de poder analizar ciertas situaciones, versus la competencia del año 2015, que era coordinación con otras personas, ¿no? Hoy en día, y el punto número 3, otra de las competencias o habilidades más valoradas o necesitadas es la creatividad. Y también me voy hacia gestión de personas, ¿no? Coordinación con otros, inteligencia emocional, que bien hablábamos en la sesión anterior hoy en día se está enfocando más hacia un tipo de entrevistas o seleccionar futuros valores o futuras personas que nos van a aportar, ¿no? Desde un punto de vista de habilidades blandas, ¿no? Finalmente, los hard, digamos, todo se puede aprender, pero la idea es que tengamos
todas las aptitudes y actitudes para poder enfrentarnos a una nueva posición y aprender algo nuevo, ¿no? Toma de decisiones, orientación al cliente, negociación, flexibilidad cognitiva. Nuevamente vamos sobre lo mismo, ¿no? Estamos más hacia un mundo competitivo y competitivo a nivel de habilidades blandas, a comparación del 2015, ¿no? Que van más hacia un tema de negociación, control de calidad, de orientación al cliente, sí, ¿no? Toma de decisiones, escuchativa y creatividad. En último puesto está la creatividad, y si se dan cuenta, hoy en día está en el punto número 3, gracias a los grandes avances de la tecnología, las herramientas digitales, etcétera. Así que súper bien No, valorado. justamente te iba a comentar eso, ¿no? Carla, que siendo antes creatividad en el último puesto, ahora es una de las más valoradas, ¿no? Él está en el puesto número 3, digamos, ¿no? Bueno, me imagino toda la evolución y todo, bueno, sobre todo toda esta evolución de la parte de metodologías agile y metodologías ágiles, pues no, y el Scrum y el, ¿cómo se llama? El Design Thinking, que realmente ha explotado todo ese tema de creatividad e innovación, pues, ¿no? Totalmente, totalmente, y siguen avanzando. Ahora hay People Analytics, bueno, va a ser un tema de analítica digital, ¿no? Pero hay otras herramientas más orientadas a habilidades, en todo caso, a ser cada vez más dinámicos en esta solución de ciertas problemáticas en la empresa. Aquí yo les conté al inicio sobre, sobre mi experiencia de 1 hora y media de tardanza. Tengo que decirles, la puntualidad es importantísima. Dice, según la regla de oro acá del gatito, si llegas, si estás 5 minutos antes, llegas a tiempo. Si estás a tiempo, ya estás tarde. Y si estás tarde, ya no estás, ¿no? La puntualidad, chicos, no, digamos, estamos mal acostumbrados, ¿no? A veces los candidatos llegan con 15 minutos de anticipación o media hora o 45 y ni siquiera avisan, ¿no? El tema no es llegar tarde necesariamente, porque a todos nos pasa, sabemos cómo es Lima, sabemos cómo es el tráfico, pero avisen, comuníquense, ¿no? Hablan mucho de nosotros, de nuestro respeto hacia la otra persona, de nuestra responsabilidad, ¿no? De nuestra disciplina. Hablan mucho de nosotros mismos finalmente, pero comuníquenlo, ¿no? Si están en una situación complicada y no van a llegar a tiempo, coméntenlo. Exacto. No, además que tú lo has dicho, ¿no? Carla, es un tema de educación y es un tema de respeto, ¿no? Entonces, y habla de ustedes, de cómo son como personas y como profesionales, ¿no? Y si por A o B, C motivo, porque puede pasar quizás más en Lima, ¿no? Se les complicó, o quizás pasó un accidente, a mí me pasó eso, ¿no? Chocaron el taxi donde iba. Entonces, siempre tengan a la mano como un tema preventivo el número, el celular de la persona que los contactó, ¿no? Y lo llaman, la persona los va a entender, o sea, porque pasa eso, ¿no? Más si es un tema de accidente, ¿no? Entonces, es un tema de avisar, van a quedar mucho mejor de que llegar tarde o de nunca llegar. Entonces, avisen. Me pone Sonia que no se escucha, no sé si se escucha ahora Sí, bien. no, Igual. no sé. Sí, fue un momento que no, Ah, ok, ok. que también hubo una pequeña interrupción. Ya. El internet a esa hora se satura y en realidad nos complica a todos. Milko, esta diapo y esta pequeña, digamos, esta parte se orienta o se alinea mucho con lo que hablábamos al inicio también, ¿no? Cuando hacíamos la introducción a la sesión de hoy, la presentación personal, ¿no? El tema de la locución. Chicos, por favor, en realidad, perdón que lo diga y de repente voy a pecar de sincera, pero a veces pecamos de echarnos y bañarnos en perfume porque tenemos la entrevista de trabajo, ¿no? No hagamos eso. Evitemos eso. Menos es más, acá sí, menos es más, ¿no? No sé En el más. sentido de, digamos, la vestimenta, de las joyas, del maquillaje, del perfume. De hecho, sí hay que mantener cierta, digamos, cierta imagen y cuidado de esa imagen, pero no irnos hacia exceso, ¿no? Eh, No, además que ahí, Carla, por ejemplo, ¿no? Y es algo inevitable, ¿no? Porque es algo propio de cada uno. Por ejemplo, ¿no? Con el tema del olfato. Quizás a mí me gustan, por ejemplo, y eso obviamente un poco las colonias que uso que son más amaderadas, no tanto las florales. Entonces, si tú vienes con una colonia floral,
definitivamente, automáticamente, solamente por olerla, me va a generar un rechazo. Entonces, con eso no les digo que no se usa en colonia, pero hay colonias mucho más, digamos, no tan fuertes, ¿no? O más, o neutras, por ejemplo. Entonces, y no 2 segundos antes de entrar a una entrevista, ¿no? Que lo usen, no sé, cuando han salido, antes de salir de su casa, ¿no? Que tenga ese tiempo de que se disperse, más o menos la colonia se dispersa en unos 15 minutos. Entonces, porque simplemente es un tema de cada uno, ¿no? De los gustos y preferencias que tenemos. Entonces, eso puede hacer, no que obviamente los elimine en una entrevista, pero ya sentir un primer rechazo automático solamente por el olfato. Entonces, es ser muy sutil. Y les comento, bueno, en el caso de los hombres, ¿no? Existen colonias que son los típicos aftershave, que básicamente son neutras. Entonces, no tienen que usar, pueden usar cualquier aftershave que son neutros, porque lo que trata de hacer es otra cosa, no tanto el olor. Tiene cierto olor, pero es más alcohol. Entonces, pueden usar esa y créanme que no van a caer mal. Igual existe algo así para las mujeres, hay colonias mucho más neutras. Entonces, igual sumado con el tema de la vestimenta, ¿no? Un poco lo que ven en la imagen, pues, ¿no? Obviamente siempre pensando en vestirse de manera elegante, ¿no? Con terno, con una falda, ¿no? Igual con el tema de la falda, lo que les conté al principio, ¿no? Ni una, como decimos, ¿no? Ni una sotana de monja, ni una toallita de mano, ¿no? Con el ejemplo que leí al principio, esta persona había ido a la entrevista con una toallita en mano, parecía que se iba a una discoteca, no sé a dónde, ¿no? Entonces, son detalles que hablan de ustedes, ¿no? Igual con las panties, la blusa, los mismos colores que utilizan, ¿no? Entonces, ojo, tratar de usar colores sobrios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hombre normalmente va a tener básicamente 3 colores eternos, ¿no? Un gris, un azul y un negro. Está bien, son colores elegantes para un terno, pero tengan cuidado con la corbata, ¿no? La corbata es donde tiene que, ojo con los colores chillones, entonces eso sirve para otras situaciones, igual con la mujer, ¿no? La blusa, ¿no? Volviendo al ejemplo que les daba, esta chica vino con prácticamente 3 botones, sin 3 o 4 botones abiertos, entonces hay cosas que no se pueden, no tienen su lugar, entonces todo habla de ustedes. Entonces, tómese ese tiempo, es más, yo les diría que un día antes saquen su ropa y vean si esa ropa está limpia, porque a veces nos damos cuenta y la camisa, el cuello de la camisa, como no lo utilizamos, está sucia o está, no sé, está con hongos o no lo sé. Y ese mismo día te pones nervioso porque tienes que cambiarla, o no está planchada. Entonces, un día antes, saquen su ropa, van a usar para la entrevista y vean si está limpia, vean si los zapatos son correctos, si las patas no tienen hueco, si están limpios los puños, el cuello, en vez de estar corriendo el mismo día y tratar de resolver en ese momento que lo vas a poner más nervioso, por ejemplo. Sí, sí, y tengan chicas un plan B también. Ha pasado de que, uy, se me cayó un poquito de maquillaje en la blusa blanca y ahora, claro, tengamos siempre un plan B. Hay que pensar en todo, en realidad, ¿no? Y nada, para terminar este punto, chicos, cuidado con el cigarro para los que fumen antes de una entrevista, cuidado con el olor a cigarro, los ambientes de entrevista a veces son muy pequeños, a veces tampoco tienen muy buena ventilación y la idea no es que como decía una amiga, ¿no? Fuma como china en quiebra, no sé, o sea, lo digo porque me parece curiosa la expresión, pero cuidado, no queremos dar esa expresión, ¿no? O esa imagen, perdónenme. No, y por último, fumen después, ¿no? O sea, porque lamentablemente el olor a cigarro es muy fuerte, se impregna y se impregna en tus manos, en tu ropa, en tu cara. Entonces, aguanten. Ya cuando salen en la entrevista, cuando están en la calle, fúmense todos los cigarros que quieran, pero no antes, porque quizás la otra persona justamente no le gusta el olor a cigarro, ustedes no saben. Entonces eso automáticamente, solamente por el olfato, ya puede ser algo de rechazo. Entonces, esas son cosas que automáticamente, que es parte de nuestro lenguaje no verbal, el cuerpo las absorbe automáticamente y genera ciertas actitudes al respecto.
Así es, así es. Y por último, que va a parecer un poco, no sé, de repente raro que lo cuente, pero me ha pasado varias veces que entran a entrevista con chicle. También, evitemos eso. Ya, solamente para terminar, ya con eso los dejo y va a parecer una, no sé, no se me hubiera ocurrido tener una entrevista con un chicle ahí, ¿no? Pero de hecho, evitemos eso, ¿no? Y nada, eso para terminar. Tenemos aquí un pequeño video sobre el lenguaje no verbal, algunos puntos a considerar. Ya con eso nos despedimos, chicos. Si tienen preguntas, consultas, mientras vemos el video, encantada nuevamente. Ya con esto nos despedimos y conversamos un poquito al terminar el video. A ver, por aquí se ha colgado. Milko, no escucho el audio del video, no sé si... Ajá. Tenemos problemas de audio en el video. Sí, el internet creo que no está haciendo buena conexión el día de hoy para poder ver este video. No, lamentablemente no. Se lo vamos a colgar en la, Ya, ¿cómo se llama? perfecto. En el grupo de Facebook, simplemente para comentarles, en el tema del lenguaje no verbal, eh, va más allá de lo que ustedes creen, ¿no? No es solo las expresiones faciales, ¿no? Básicamente demuestran nuestras emociones como alegría, tristeza, sorpresa, ira, miedo, ¿no? O los gestos, ¿no? Que básicamente lo que hacemos con las manos, pues, ¿no? Que nos comunicamos con las manos, ¿no? Sino que todo el lenguaje o todo el comportamiento, que en verdad es el comportamiento no verbal, también tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Con el tacto, ¿no? Cuando damos la mano, ¿no? Cuando saludamos con un golpe en la espalda, con la cercanía que tenemos con la persona, ¿no? Si entras a una zona muy íntima, ¿no? Una zona más personal, una zona más pública, una zona más social, ¿no? La posición que tenemos, la apariencia, que es lo que vimos hace unos minutos, ¿no? El, no solo tiene que ver la proximidad, sino la misma postura, ¿no? Porque muchas veces tu postura es encorvada, ¿no? Lo que le decimos el cuello de tortuga, ¿no? Que te van diciendo algo y te vas como que achicando, ¿no? Entonces, hay más cosas que se evalúan dentro del comportamiento y es algo que todos los seres humanos eh, automáticamente captamos, ¿no? Lo que pasa es que obviamente los evaluadores están mucho más entrenados con el tema del lenguaje, ¿no? Entonces nos da una idea mucho más clara de cómo se puede sentir o no la persona. Entonces, piensen lo que es mucho más allá. Entonces es un tema de apariencia, la postura, el tacto, la misma voz, la cercanía que tienen con la persona, ojo con invadir espacios, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? No puedes invadir así nomás el espacio de tu metro cuadrado, es complicado a veces. Los gestos que cada uno tiene, ¿no? Y las expresiones faciales. Para comenzar, véanse en un espejo, grábense cuando están conversando, a ver si es que hablan con muchos gestos o con muchas expresiones faciales, ¿no? Se hacen muchas muecas, quizás tienen un tic. Entonces, todo eso también es algo que tienen que ver, ¿no? Qué tan fuerte o no aprietan la mano, por ejemplo, a saludar. Nos da una idea, ¿no? Y no sé, Totalmente. Los movimientos involuntarios, ¿no? Tal cual la gesticulación, ¿no? Y el tema de el movimiento de los pies. O a veces pasa también de que, bueno, me ha pasado en el sentido de que he entrevistado a una persona que lo ha hecho, ¿no? Eh, Tienes estas sillas giratorias y comienzas a dar vueltas como si estuvieras en el parque de diversiones y es como que, por favor, no, podrías detenerte o podrías, ¿te parece si nos acomodamos, no? ¿Estás cómodo de esta manera? O se inclinan con estos asientos, bueno, tienen el espaldar un poquito alto, entonces se inclinan hacia atrás. Tampoco es la idea, ¿no? Una actitud, mostrar una actitud un poco soberbia, no es la idea. Cuidemos mucho nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal también.
todo tiene que generar una armonía hacia el otro lado, hacia el entrevistador, ¿no? Yo creo que con esos tips van a poder tener más información, hablar más, que tienen consultas o dudas, estamos aquí totalmente dispuestos a ayudarlos. Si tienen más casos o preguntas raras y que les ha dejado un sinsabor y todavía no saben cómo responderla, también lo mismo. Así que nada, por No, mi lado. lo pueden compartir en el chat, lo pueden compartir en el chat, no solo acá por el grupo, lo pueden compartir. Y solamente para comentarles que el próximo martes vamos a seguir con una segunda parte, porque nos estuvieron pidiendo que entrar en más detalle con lo que hablamos la vez pasada de autoconocimiento. El próximo martes lo que vamos a hacer es cómo armar tu FODA personal en detalle. Les vamos a enseñar cómo hacerlo, ¿no? El Cómo miércoles. el próximo miércoles a El las miércoles. 7:30 vamos a hablar sobre cómo crear tu FODA personal. Entonces, nada, te agradezco de nuevo, Carla, por estar con nosotros. Ya saben, cualquier duda o consulta las pueden ver por el chat del Facebook o ¿cómo se llama? Del WhatsApp. Nos estamos Buenísimo. viendo el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Carla. Y No, muchísimas gracias gracias. a todos por estar acá presentes y por sus comentarios. Gracias por interactuar tan genial. Ha sido una sesión dinámica nuevamente. Te agradezco, Milko, por este espacio. Y nada, ya nos vemos el siguiente miércoles para trabajar un poco más sobre el tema de FODA, ¿no? Y algunas otras herramientas que quizá puedan servir a potenciar esa parte de autoconocimiento. Gracias a todos. Gracias, Chao. Carla. Chao, chao.